Bienvenidos una semana más a nuestro análisis semanal de UFC, de toda la cartelera de UFC, sobre todo desde el punto de vista de las apuestas. Hoy vamos a analizar UFC Fight Night Moicano versus Duncan. A priori, pues no es un card tan atractivo con tantos grandes nombres como es habitual, pero bueno, ya sabemos los que llevéis siguiendo más tiempo UFC que a veces en estos cards donde a priori pues no parecen muy interesantes, después se dan peleas muy interesantes, se dan finalizaciones, se dan sorpresas e incluso a veces pues hay muy buenas oportunidades, sobre todo desde el punto de vista de las apuestas, al haber peleadores que las casas, los bookies no conocen tanto y también pues los pronosticadores al final no prestan tanta atención porque no esperan que haya tanta gente, entre comillas, casual apostando como en los eventos numerados, por ejemplo, o en los grandes eventos. Así que nada, vamos a empezar poco a poco, analizaremos todas las peleas de este card como hacemos habitualmente. Hay muchas líneas, desde el punto de vista de las cuotas, hay muchas peleas ajustadas. Hay varios cruces interesantes donde podemos rascar ahí un buen valor en las cuotas. Y pues lo dicho, que a veces en los eventos que no son tan grandes es donde el mercado de las cuotas se equivoca, donde los pronosticadores no están atentos y podemos sacar buenas oportunidades. Por lo tanto, antes de empezar, recuerda mi disclaimer habitual, que primero, si apuestas, tiene que ser siempre primero tienes que ser mayor de edad, hacerlo desde un país donde sea legal apostar, y segundo, siempre tienes que apostar un dinero que tú no necesites, un dinero que te puedas permitir perder. Esa es la primera regla de las apuestas y las inversiones de más riesgo en general. Y si ese no es tu caso, pues no inviertas o no destines tu dinero a las apuestas y mucho menos usar este dinero para cosas que sean pues para tus gastos fijos o cosas de primera necesidad, que es muy obvio, pero bueno, lo tengo que decir. Y después, por último, mis picks, como digo siempre, no son mis apuestas. Que yo aquí te vaya diciendo el pick de cada pelea o qué peleador elija, no significa que eso vayan a ser mis apuestas ni que yo apueste a todas las peleas, porque al final aquí pues te digo el pick, pero no te estoy diciendo qué porcentaje de tu dinero apostarle, si hacerlo en simple, combinada, apuesta especial, etc. Para replicar exactamente mi estrategia de apuestas, si quieres ver lo que yo apuesto, ya sea para copiarme tal cual o para complementar tu estrategia, te dejo un link abajo en la descripción donde tienes más información sobre cómo funciona, cómo acceder al VIP y cómo te puedo ayudar en este aspecto. También tienes mi Instagram, donde comparto otro tipo de contenido, y tienes también mi Telegram gratuito, donde pues nos podemos comunicar por si pasa cualquier cosa en las redes sociales, y también te suelo avisar cuando subo, por ejemplo, el vídeo semanal de análisis o cuando tengo todas las apuestas preparadas en el VIP. Así que, dicho esto, sin más dilación, vamos a ponernos Renato Moicano a cuota 2.40 y Chris Duncan a cuota 1.53. Un poquito de contexto de este combate. Ambos peleadores en cierta manera han coincidido y han entrenado en el American Top Team. Entonces, recordad que, como os digo siempre, cuando los peleadores han entrenado juntos o se conocen más de la cuenta, a veces salen peleas raras porque pues ya se han leído y se pueden tantear un poquito más que si son peleadores pues que no se conocen en absoluto, que no han hecho, o sea, no han peleado ya entre ellos o no han entrenado juntos entre ellos. Duncan llega en una trayectoria claramente ascendente, vemos aquí que tiene un 15-2 y como veis pues desde que perdió con Manuel el Loco Torres ha empalmado una racha de victorias, de 4 victorias seguidas en UFC, mientras que Renato Moicano, dadme un segundito, aquí lo tengo, pues llega con 3 derrotas consecutivas. Sin embargo, pues han sido contra rivales de unos Islam Makhachev, Benel Dariush,
Corrijo, son 2 derrotas consecutivas, ya que una de las derrotas es en grappling, no es dentro de UFC. Pero sí, que podemos decir que Duncan viene en trayectoria ascendente, mientras que Moicano viene de acumular un par de derrotas. Y bueno, quizá las cuotas podrían estar un poquito más igualadas porque están teniendo muy en cuenta los pronosticadores sus últimos resultados. Sin embargo, pues hay que reconocer que Moicano tiene más nivel que los rivales a los que se ha enfrentado Duncan recientemente, y viceversa. Duncan tiene menos nivel que los rivales que se ha ido enfrentando pues Moicano en los últimos tiempos. O no debería decir a lo mejor menos nivel, porque puede tener el nivel y está en un proceso ascendente, pero lo tiene que demostrar primero. Es decir, lo puede tener, ¿vale? Está el beneficio de la duda, pero tiene que ir y demostrarlo pues a medida que le pongan rivales más complicados, y Renato Moicano pues ya empieza a ser un rival más complicado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que está en el top 10 y está rankeado el 10 ahora mismo de la división en el lightweight, que ya sabéis que es una división muy complicada y muy competitiva y con muchos peleadores. En un primer momento creo que el contexto actual podría favorecer más a Duncan por el momentum en el que llega, de las victorias. Físicamente es muy fuerte, tiene buena proyección, pero cuidado porque Moicano sigue siendo un peleador muy peligroso, sobre todo en cuanto a experiencia y recursos técnicos. Vamos ya a analizar a cada uno de ellos en profundidad. Renato Moicano sigue siendo un peleador muy bueno técnicamente, con mejor jab, mejor boxeo limpio y más recursos ofensivos, sobre todo en los primeros minutos. En suelo y en scramble sigue siendo peligrosísimo. Si encuentra cuello o espalda, puede cambiar la pelea en segundos. En su contra, me parece que llega en peor trayectoria, con menos inercia competitiva y con menos margen físico que Duncan en una pelea que podría ser una pelea larga y exigente. La idea clave es que el mejor tramo de Moicano debería ser el inicio, y que si no marca las diferencias pronto, la pelea puede empezar a girar, puede darse la vuelta a la tortilla y empezar a decantarse la cosa a favor de Duncan. En cuanto a Duncan, llega en un momento brutal de forma, mucha confianza tras sus últimas victorias, gran físico, cardio alto, y tiene una capacidad seria, importante, para empujar su ritmo, para meter ritmo y sobrevivir a momentos feos en los que se le complique la pelea. Cuesta también muchísimo derribarlo, al menos de forma fácil, de forma limpia, y cuando la pelea se vuelve física, incómoda o caótica, Duncan se suele crecer. Bueno, vemos por ejemplo como en su última pelea le ganó a Terrence McKinney, que es un terremoto en el primer asalto y noquea a mucha gente en el primer asalto, como por ejemplo en el pasado fin de semana. Pues Duncan puede sobrevivir al caos y puede sobrevivir a la guerra si es necesario. No solo sobrevivir, sino capitalizar esos momentos. Considero que a partir de los rounds 2, 3, 4 y 5 puede ir imponiendo desgaste, presión y más esa voluntad de ganar la pelea. En su contra es que seguramente Moicano le plantee problemas al principio de la pelea, con la velocidad que tiene, con el jab, con el timing y con una posible amenaza de sumisión si Duncan entra mal y no le pilla bien posicionado, bien puesto en ciertos intercambios. La idea clave es que si Duncan supera este primer tramo del combate, donde Moicano es más fuerte, donde no cede demasiado striking o grappling, cada vez el combate se podría ir decantando más a su favor. Concluyendo ya este análisis, Moicano debería de tener momentos tempranos, pero veo a Duncan con mejores piernas, mejor inercia y más capacidad de imponerse según avanza la pelea. Moicano siempre es peligroso, eso es innegable, sobre todo si encuentra esos scrambles o
encuentra el ganar la espalda, el cuello, pero me cuesta confiar que mantenga el nivel durante 25 minutos, por lo tanto mi pick más técnico, mi pick más lógico es Chris Duncan, por todo lo que te comento. Sin embargo, si tú crees en Moicano o ves en tu análisis que Moicano tiene bastantes posibilidades, pues al final una cuota 2.40 con alguien que tú veas que tiene más posibilidades de lo que aparentemente parece, pues sería una cuota interesante que vieras, pero ya te digo, a mí me cuesta decantarme a favor de Moicano, incluso aunque la cuota sea buena, y por eso mi pick es Chris Duncan. Continuemos. Siguiente pelea, Virna Jandiroba. La recordamos por haberse enfrentado la pasada vez a Mackenzie Dern, que creo que fue cuando yo empezaba un poco a hacer contenido y hacer los vídeos de las apuestas de UFC. Creo que fue uno de los primeros eventos. Bueno, lo dicho, Virna Jandiroba a cuota 1.80, Tabata Ricci a cuota 1.95. Virna rankeada a la número 3 y Ricci rankeada a la número 7, ambas peleadoras brasileñas. Un poquito de contexto. Este es un co-main event muy igualado entre dos brasileñas, las cuales ambas tienen muy buen grappling y realmente no encontramos mucha diferencia ni de estilo ni de nivel entre ambas. Es una de esas peleas donde el mercado pone una cuota muy igualada porque realmente pues sí que tienen similitudes, y además ambas tienen caminos reales, mapas de ruta claros hacia la victoria. Por ello opino que esa línea cerrada, esas cuotas igualadas están bien puestas. Seguramente durante la semana es probable que las cuotas varíen un poquito dependiendo de lo que la gente vaya apostando, pero pues seguro que va a quedar todo en una línea igualada. Al final el gran debate de aquí va a ser si Ricci puede mantener una pelea suficientemente neutral como para que no pese tanto el top game de Virna, porque Virna Jandiroba, cuando consigue esa top position, a partir de ahí se encuentra muy cómoda, trabaja mucho, entonces la duda está en eso, ¿no? En que no pueda conseguir esos momentos de control o de suficiente top control, porque si eso pasa, pues ya hay muchos números que las cartulinas o los jueces se decanten a su favor por esa claridad de que está trabajando más, y en cambio si está todo más en puro grappling, puro striking, y no se le ceden esas posiciones a Jandiroba, pues ahí Ricci tiene muchos más números, que realmente las dos están igualadas en realidad, pero pues eso, a favor de Jandiroba es que si consigue esa top position probablemente sea la peleadora más dominante del combate en control, en avance de posición y en amenaza de sumisión. Es una peleadora que hace muy bien esto. También pues ha peleado con rivales de mucho nivel y ha tenido peleas muy grandes, ¿de acuerdo? En su contra tiene 37 años, viene de pelear por el título y de perder contra Mackenzie Dern, y a veces ese tipo de derrotas, ¿no? De sobre todo haber perdido un título, pues te da un bajón físico mental que en la siguiente pelea te cuesta recuperarte o no estás a tu 100% porque es como has fallado en el título, que ya requiere mucha preparación, mucho desgaste, y ahora pues en una pelea normal pues cuesta volver a encontrar esa hambre y a encontrarse un poco en el ritmo. Depende del caso, depende de cada uno, pero bueno, es un intangible a considerar porque muchas veces pasa. La idea clave es que si la pelea se va a decidir puramente en el grappling, pues aquí Jandiroba tiene mucha ventaja. En cuanto a Ricci, Tabata Ricci es más joven, llega más fresca y con mejor striking global para una pelea larga y para una pelea cerrada. Es física, es compacta, es competitiva y no debería ser tan fácil dominarla, salvo que Jandiroba imponga de verdad su suelo, imponga su grappling. En su contra,
es que si acepta demasiado el entrar al juego del grappling con Jandiroba, puede acabar en un terreno donde pues esta ventaja de la que hablamos de Richie quedaría neutralizada, desaparecería y no podría aprovecharla. Su mejor camino es una pelea más mixta, más de clinch, entradas, salidas y un striking más funcional, más que el control largo en el suelo, donde recordemos que eso ya es terreno de Jandiroba. Por lo tanto, entiendo que la línea es cerrada, pero a cuota de underdog me cuesta mucho no mirar a Jandiroba. Richie puede competir muy bien, pero me parece que esta ventaja o esta fortaleza de Jandiroba de tener tanta superioridad en el top control, creo que le favorece mucho y, o sea, aunque no sea al 100%, obviamente, quién va a ganar y puede ganar cualquiera de las dos, pero mi pick y mi decisión la voy a tomar en base a que Jandiroba tiene esa fortaleza más grande en el top control y también que es un underdog, ¿vale? Entonces, al tener esa fortaleza, más experiencia en peleas de alto nivel y con rivales de alto nivel y estar su cuota no, pues ha variado. Empezó como... Ahora la cuota está más igualada y está Jandiroba de favorita. Que cuando hice el análisis y lo estaba preparando era al revés. Había empezado... la línea estaba ya igualada, pero en ese momento estaba Jandiroba como underdog y ahora ya ha cambiado a Tabata Richie. Disculpad aquí en esto. Pues mirad, si Jandiroba estuviera de underdog, mi pick sería Jandiroba, pero aquí, aunque considero esa fortaleza que os estoy diciendo, y de ahora esta Tabata Richie la underdog, que la cuota se paga más cara, pues necesito más tiempo para decidirlo, pero en un principio, dependiendo de cómo vaya evolucionando la cuota, si la cuota se queda así, podría tomar el pick a favor de Jandiroba, pero si siguieran poniendo a Richie más de underdog, pues podría plantearme a Richie por el valor en la cuota, pero bueno, en definitiva, para no marear más y dejarlo como lo tenía, pues va a ser Jandiroba, que en un principio mis razones eran que tiene ese top control más fuerte y que era la underdog, que su cuota se paga más cara, pero en este caso pues su cuota ya no se paga más cara, pero aún sigue siendo buena cuota, sigue estando la línea igualada y me voy a decidir por Jandiroba por ese tema técnico del que os estaba comentando. Sin embargo, continuad atentos a ver qué tal evolucionan las cuotas. Vamos a continuar y nos vamos a la siguiente pelea, que es Abdulrahman Yakhyev contra Brenson Ribeiro, turco contra brasileño. Abdulrahman a cuota 1.05 y Brenson Ribeiro a cuota 10. Qué exageración, esta es sin duda la línea más abierta y la pelea más desigualada del evento, al menos en cuanto a las cuotas. Considero que Abdulrahman puede hacerse bueno y que quizá lo estén cuidando y lo estén construyendo. Creo que puede ser un peleador que escale relativamente rápido en la división del semipesado si todo le va acompañando. Y además Ribeiro llega con muy poco tiempo de preparación, le avisaron con solo 2 semanas, lo cual aún empeora la cosa y por eso están aquí las cuotas tan desigualadas. Vemos que Abdulrahman está invicto y Ribeiro tiene un 17-9. A favor de Abdulrahman, explosividad, potencia, buen wrestling, físico y pues al final... al menos mi sensación es de que está muchísimos escalones por encima de Ribeiro. Además, no solo puede noquear, sino que también puede derribar y dominar si quiere. Tiene recursos, tiene opciones y puede mandar y dominar en las distintas partes del juego. Te noquea, te derriba, controla, va bastante bien de recursos.
y es el tipo de peleador que obliga a su rival a sobrevivir desde el primer segundo porque, pues eso, va sobrado en varias partes del juego, entonces es un peligro constante y pues si el rival no está a su mismo nivel, pues ya va a entrar en una pelea de supervivencia. En cuanto a Ribeiro, tiene experiencia, es caótico en la parte ofensiva, si la pelea se desordena, y ese caos lo puede capitalizar a su favor, pero en su contra al final le han avisado de última hora, tiene menos nivel, menos físico y peor capacidad de encaje, el cruce de estilos no le va bien y básicamente necesita o un milagro o una situación, una locura muy, muy temprana donde se lleve al gato al agua, pero eso también tiene pocas probabilidades y tendría que tener muchísima suerte de que se encuentre en una situación así y además la pueda aprovechar. Por ello aquí, pues en esta pelea que queréis que os diga, no hay tampoco muchísimo misterio, ya veis cómo está la cuota de pones un dólar, un euro por Abdulrahman, te dan 5 céntimos y por Ribeiro te dan 10 euros o 10 dólares. Entonces no nos vamos a marear, a marear mucho, perdón. Y por eso mi pick es Abdulrahman Yaguev y podría haber directamente un knockout o un technical knockout en el primer round. Siguiente pelea tenemos, segundito, tenemos a Ethin Ewing contra Rafael Stivam. Ethin Ewing a cuota 1,72 y Rafael Stivam a 2,10. La gente ha ido apostando a favor de Ewing y por eso la cuota ha ido bajando. Podría ser que esta sea la pelea más interesante de toda la cartelera, sobre todo a nivel técnico y a nivel de proyección de los peleadores. Stivam llega invicto y con un estilo muy incómodo, pero Ewing viene de una actuación fortísima y de dar sensación de ser mejor peleador de lo que mucha gente cree. Además, Stivam está subiendo de categoría y eso también pues genera dudas de cómo va a adaptar su wrestling a gente que pesa más. ¿De acuerdo? Porque al final el wrestling es un punto fuerte suyo, pero claro, no es lo mismo wrestlear o luchar contra gente de una categoría menos que de una categoría de peso más. Vemos aquí el Tapology con ese invicto de Rafael Esteban, con muchas victorias seguidas en UFC. Y después a Ethin Ewing, que ahora mismo está como favorito, venía de las ligas regionales y debutó avisado de última hora en UFC 322 contra Malcolm Wellmaker y ganó por decisión unánime. Además mostró muy buen boxeo y combinaciones muy largas de boxeo, no el típico, no como lo normalmente en UFC que te tiran tres manos, resetean. Él es como dos, tres, dos, tres más. Y eso, pues la verdad que no es un patrón que estemos muy acostumbrados a ver dentro de la UFC. Y si lo haces bien, obviamente, pues pones al rival en aprietos. Entonces, por eso probablemente lo estén poniendo como favorito, pero igualmente considero que la línea es cerrada y es que es una pelea realmente igualada, porque, pues, mirad aquí, eh, estamos hablando de que Esteban gana en el Contender y después gana 3 seguidas en UFC, ¿de acuerdo? Tampoco es eh, moco de pavo. Pero sí, pero Ethin Ewing, a pesar de venir de las ligas regionales, en esa pelea con Malcolm Wellmaker, no solo que ganó, sino que además convenció, lo cual también es importante y también explica pues cómo se están moviendo las cuotas. A favor de Ethin Ewing, como os decía, mejor boxeo, mejor lectura, más variedad de combinaciones y mejor capacidad para castigar a sus rivales cuando la pelea se alarga.
técnicamente me parece más completo como peleador de MMA global, pero en su contra tenemos que Esteban sí tiene la capacidad de derribarlo y de robarle rounds, al menos en las puntuaciones y sobre todo al principio. La idea clave es que si Ewing sobrevive el primer round y evita quedarse mucho tiempo como plano en el suelo, en el bottom position, pues a partir de ahí la pelea pues debería ir creciendo más hacia su favor. En cuanto a Esteban, tiene un wrestling de muchísimo nivel, tiene entradas constantes y ese top game suficiente para ganar rounds enteros. Cuando engancha la secuencia de derribo control es muy difícil frenarlo, pero en su contra su cardio ha sido una duda real y el subir a 135 puede arreglarlo o no arreglarlo. ¿Qué me refiero? Que a veces si culpan, digamos, que tenga un mal cardio al corte de peso, que es muy difícil o es muy duro, y se asume que cuando pelees una categoría más, como pues has podido comer más durante la preparación, el corte de peso no es tan duro, pues que no estarás tan débil de ese corte de peso y te encontrarás mejor, ¿no? En el cardio tendrás más cardio. Pero a veces no, a veces puede ser que simplemente de por sí el peleador, por lo que sea, tenga mal cardio o el cardio no sea su fuerte y encima está peleando con rivales que pesan más, que tú cuando te pega alguien de más pesado te cansa más y cuando tú pegas o luchas o grapleas contra alguien que pesa más, también te cansas más y más si no es la división de peso habitual o los rivales del tamaño actual a los que tú estás acostumbrados. Entonces, esto lo sabemos la primera vez que el peleador pelea en esa nueva categoría de peso, pero cuando aún no ha peleado, pues está ese intangible ahí, nos puede salir por cualquiera de los dos lados. Se le puede ver mejor cardio que antes o puede que no, tendremos que verlo en la pelea. La idea clave de Esteban es que necesita marcar territorio pronto y hacer una pelea muy de grappling desde el inicio. Esteban puede ganar perfectamente el primer asalto, incluso dos, si todo sale bien, pero en una pelea de 15 minutos, al final de tres asaltos, mmm, como yo lo visualizo, por el perfil que tiene Ewing y por el cruce de estilos en esta pelea, es que Ewing va a ir remontando y va a acabar imponiéndose. Por lo tanto, mi pick es Ethan Ewing y podría haber quizá un technical knockout tardío, ya cuando la pelea esté muy avanzada, o bien simplemente llegar a la decisión. Siguiente pelea que también es una cuota bastante desigual. Tenemos a Tommy McMillan del equipo de O'Malley. Con el pelo es como una copia de O'Malley. Contra Manolo Cecchini a cuota 7, muy underdog. No es tan underdog como Brenson Ribeiro a cuota 10, pero sigue siendo pues, una diferencia bastante exagerada. Macmillan llega con mucho hype. Eh, y está peleando contra un rival que, pues, a priori genera algo de dudas de si tiene el nivel de UFC real o no. Vemos aquí el Tapology de Manolo Cecchini. Debuta en 2023 en UFC contra Morgan Charrier, que pierde. Antes de eso, su última pelea había sido en 2022, en octubre del 22, y eso es septiembre del 23, casi un año después. Y desde entonces no ha vuelto a pelear en UFC. Y Macmillan, como decíamos que es del equipo de O'Malley, viene de el Contender. Bueno, bastante igualado. Ya sabemos que a veces cuando vienen del Contender no son fiables porque no hemos visto el nivel real, pero en este caso prácticamente podríamos hablar de que son dos debutantes porque eh, Manolo Cecchini, por ejemplo, a ver, aquí Manolo Cecchini no pasa por el Contender y llega a UFC probablemente de un aviso de última hora o por alguna circunstancia especial.
A ver qué evento era. Vale, porque era un evento en Europa. Vale, pues eso, lo típico, que seguramente sería de última hora y le llaman porque está en Europa y es más fácil traerlo, consigue ahí el contrato de la UFC, después no vuelve a pelear y ahora pelea con alguien que viene de las ligas regionales y que no ha tocado UFC, pero sí que ha tocado el Contender y está pues más activo en competición, por eso pues puede tener la línea sentido, mucho sentido, pero aún así a Tommy McMillan aún lleva hype, pero aún le tenemos que ver, ¿vale? Aún le tenemos que ver con gente más asentada en UFC y aún tiene que probar el nivel real. En cuanto a McMillan, tiene buen físico, ritmo, agresividad, su grappling es mejor de lo que a priori parece y tiene muchos recursos y formas para acabar la pelea. Aunque todavía no esté del todo hecho o no sea del todo sólido, pero sí tiene herramientas suficientes para dominar este cruce. En su contra, defensivamente sigue siendo muy golpeable y no tenemos aún claro hasta dónde llegará su techo o qué margen de mejora o de crecimiento tiene. ¿De acuerdo? La idea clave es que contra este rival, contra Cecchini, pues McMillan no necesita ser perfecto, simplemente tiene que imponer volumen y presión y con eso debería ser suficiente. En cuanto a Cecchini, pues muy poco a priori así a su favor que se pueda decir. Su mejor opción es intentar aprovechar un error defensivo de McMillan y en su contra pues lo que hablamos, pues no sé, tiene cómo fue con Chaguier, el tiempo que lleva fuera, el que viene de las ligas regionales y tal, pues tenemos las dudas de si realmente está al nivel de UFC. Que sobreviva al inicio ya sería un gran paso para él. Y ya sería una pequeña victoria. Entonces, bueno, y eso, al final sí, es favorito McMillan, pero pues las líneas, las cuotas tan bajas no nos entusiasman mucho. Macmillan puede imponer la presión, también tiene muchas más herramientas, entonces no debería de tener problema. Por lo tanto, mi pick es Tommy McMillan y seguramente, pues, obviamente en la cuota de 1.05 no hay valor y donde puede haber más valores en método de victorias y sumisión, knockout o en qué momento va a acabar el combate. Si me tengo que tirar a la piscina y degeneramos esto más, pues lo que veo más factible es una sumisión en el primer round. Más que la pelea se alargue, veo más factible la sumisión que el knockout. Pero bueno, eso ya son escenarios estadísticamente menos probables, pero si me preguntáis es lo que considero según pues lo que he visto. Siguiente pelea. Dadme un segundo porque a ver si tengo aquí una pelea que igual o ha caído o la han puesto de última hora. Nada, era la otra pelea que tenía que en las páginas aún siguen con las cuotas puestas. Era la de Charles Rataque versus José Enrique y tenía aquí el análisis hecho, pero aquí vemos que en el Tapology de Charles Rataque que está para el 11 de abril y después en el Tapology del evento donde están todos los cruces del evento ya tampoco está esta pelea, por lo tanto pues nada, dejémosla estar y vayamos al siguiente cruce que también nos viene por orden, que será el primer cruce de las prelims, Guilherme Pat contra Thomas Petersen. Guilherme Pat a cuota 1.80, Thomas Petersen, perdón, a cuota 1.95. Esta es una pelea rara entre pesos pesados y precisamente por eso me parece interesante. Pat es mucho más atlético, más ligero de pies a la hora de moverse y visualmente es más llamativo. Petersen, en cambio, tiene el estilo incómodo del pesado, pero no parece gran cosa a no ser que la pelea se empiece a volver fea y larga
ahí parece un peleador completamente distinto. Para bien. Es decir, es el típico que en una pelea normal no destaca, pero si se alarga y se empieza a enguarrar y a poner todo feo, ahí se crece y se encuentra muy cómodo en esa situación y se le ve muy bien. En cuanto a Guilherme Pat, es mejor striker, mucho más atlético, tiene mejor juego de pies, de desplazamientos y más capacidad para tocar limpio desde fuera, para pelear desde la larga distancia. Debería verse superior en los primeros minutos y en su contra hemos tenido demasiadas veces donde parece que no remata cuando tiene el rival tocado y además le hemos visto quedarse sin cardio. Si no acelera o no castiga cuando toca y cuando tiene la oportunidad, puede dejar vivo o puede dejar sobrevivir a un rival que no quieres perdonarlo porque a medida que pase la pelea tiene más papeletas de que todo se decante por Petersen. Y hemos visto que a veces pues Pat no sabe aprovechar esas oportunidades. Y no es que no las sepas aprovechar y después te quedes dominando y ganando fácil, pues ya está. Es que no las aprovechas, pero tienes un rival que a medida que avance la pelea tiene muchos más números de crecerse y de complicarte las cosas. En cuanto a Petersen, tiene un estilo muy insistente, es cabezón, no para, tiene wrestling y tiene capacidad para, pues eso, para que aunque parece que esté perdiendo de paliza o que la cosa está muy desigualada, sabe cómo darle la vuelta a las cosas si la pelea se empieza a ensuciar. Si sobrevive al tramo inicial, puede convertir esto en una pelea de desgaste e ir dominando poco a poco y cada vez ganando terreno. En su contra, tiene una gran desventaja atlética y técnica en el inicio. La idea clave es que cuando Pat deje de estar fresco, ya no esté tan fresco, ahí es cuando empieza la pelea de Petersen. La conclusión es que, como os vengo diciendo todo el rato, me parece una pelea muy de guión cambiante, que primero Pat empieza mandando y se le ve muy superior, pero cada vez Petersen, a medida que avanza el combate, se va creciendo y se le va viendo cada vez mejor hasta que se da la vuelta a la tortilla. Y además sabiendo esto y teniendo a Petersen a cuota 1,95 como underdog, pues me voy a decantar por Petersen, ¿de acuerdo? Porque es lo que os digo, tiene esta ventaja que a medida que avanza el combate se le va poniendo más las cosas a su favor. En su contra, Pat tiene que a veces, teniendo la oportunidad de finalizar o de rematar, no tiene esa capacidad de finalizar. Y Petersen se va creciendo a medida que avanza. Y aparte, la cuota es una cuota más cara porque es el underdog, pues eso hace que mi pick sea Petersen. Continuemos. José Delano a cuota 1,25 contra Robert Rúchala a cuota 3,75. Muy favorito aquí Delano. No os creáis tampoco que Rúcala es ningún inútil, entre comillas, pero el tema está en que estilísticamente este cruce le va muy mal y le favorece mucho a Delano, el cual da la sensación de ser mejor en casi todo y además tiene más capacidad para hacer daño. En cuanto a Delano, que no sé si llamarle José, es más completo, más asentado, mejor lectura y mucho más peligroso arriba. Sabe gestionar bien el ritmo, sabe castigar y no necesita volverse loco ni hacer locuras para ir acumulando daño poco a poco. Es el tipo de favorito que puede ganar bien sin necesidad de tener que hacer un combate de libro o un combate perfecto. En cuanto a Robert Rúcala, si logra top control o secuencias claras de grappling es competitivo, pero fuera de eso me parece que va por detrás en casi todos los apartados.
necesita convertir esto en una pelea de control y sobre todo no le conviene una pelea de striking. Veo a Delano muy superior y pues eso, con demasiados recursos para poder ganar este cruce. No sé si acabará la pelea antes del límite o no, pero me gusta mucho ver a Robert Rúcala imponiéndose. Por lo tanto, mi pick va a ser José Delgado y estadísticamente el método más probable sería la decisión. Continuemos. Alessandro Costa a cuota 1.28 contra Stewart Nicol a cuota 3.40. Stewart Nicol llega ya muy cerca de que lo despidan. Probablemente si pierde otra vez, no creo que se quede en UFC. Costa no es como una super certeza, pero sí que parece que estilísticamente le va mejor este cruce. La duda aquí no es quién tiene más recursos, sino si el precio de Costa a 1.28 es un precio fiable para ser un favorito tan fuerte. Alessandro Costa, mejor striker, más herramientas, más dinamismo y mejor perfil para castigar a un rival más limitado como Nicol. Si Nicol no logra imponer el grappling pronto, Costa debería mandar. En su contra, en cuanto a Costa, es que en combates largos ha tenido terceros asaltos muy malos y no siempre transmite, no siempre inspira confianza. La idea clave es que debería de acelerar, de poner sexta, poner más marchas y dañar antes en los inicios. Porque así pues si ya lo tiene muy dañado, lo tiene muy tocado, pues estos problemas tardíos que Costa suele mostrar, pues si tu rival ya está muy tocado o ya has dejado la cosa muy clara, pues no son tan evidentes o tan acentuados. En cuanto a Nicol, físico a su favor. Físico, insistencia y top control, si logra, claro, llevar la pelea ahí. En su contra es que pues parece como más que es un peleador bueno para el circuito regional, para los circuitos locales, más que un peleador sólido de UFC, con todos los respetos. Y la idea clave es que pues si no tiene el grappling, sus opciones se desploman bastante. Conclusión, Nicol tiene una ruta clara, pero es bastante estrecha, que solo el grappling. Si Costa sale mínimamente serio, debería de imponerse. Por lo tanto, mi pick es Alessandro Costa, pero ya os digo que no es una cuota tan buena, tan buena o tan fiable. Es decir, que no me gusta la cuota en el ratio riesgo-beneficio porque nos lo están pagando muy barato para pues, algunas cosas o algunas actuaciones o cosas raras que le hemos visto hacer a Costa en el pasado y no es un prospecto que se pueda decir que es 100% fiable. Ya me entendéis, ninguna pelea es fiable. Sabemos que esto es MMA, es UFC, pero hay gente de las que aún no nos podemos fiar menos porque les hemos visto hacer pues cosas sin sentido en otras peleas. O como los típicos que cuando se supone que van a ganar pierden y cuando se supone que van a perder ganan. Pues es gente que es poco fiable. Continuemos a por la siguiente pelea. Tenemos a Lando Banata a cuota 1.40 contra Darius Flowers a cuota 2.75. Esto es una pelea rarísima y de las menos confiables de toda la cartelera. Aquí básicamente el mercado cuota 1.40, cuota 2.75 nos están obligando a elegir entre dos perfiles que ninguno de los dos me inspiran demasiada fe, no me inspiran demasiada confianza. Y es una de las peleas donde el mejor consejo es no te cases con ninguno de los dos o no te obsesiones con ninguno de los dos. Lando Banata es mejor striker, mucho más probado y con muchos más recursos para el MMA global.
debería de ser superior si la pelea tiene algo de orden, si es una pelea ordenada, pero en su contra puedo decir que es difícil confiar en Banata, sobre todo a cuota de ese precio de favorito medio, de cuota 1,40. Me sigue pareciendo una cuota demasiado barata o demasiado baja para lo confiable que es Banata, que no es demasiado confiable. Técnicamente es mejor, a priori es mejor, técnicamente tiene ventaja, pero esto no significa nada, ¿vale? Porque tú puedes ser mejor técnicamente, pero después hay que ejecutarlo y hay que ganar. Darius Flowers. Su favor es caótico, es agresivo, y si esto se vuelve una pelea sucia, tiene buenas manos en esas peleas de guerra y peleas de enguarrar sucias. En su contra, su nivel es dudoso y no tenemos mucha base para poder confiar en él. La idea clave es que necesita un combate desordenado desde el principio. Conclusión, no me gusta esta pelea como apuesta. Como pick puro, por pura skill y experiencia, tengo que inclinarme con Banata. Mi pick va a ser Lando Banata. Pero ya os digo que no me gusta nada y que Darius Flowers, si todo se enguarra un poquito, si se ensucia la pelea, sí que en ese caos te puede cazar una mano y noquearte. Siguiente. ¿Cuánto nos queda? Oye, creo que estamos yendo un poquito más rápido de lo habitual. Bueno, nos quedan 3 peleas más o menos como siempre, pero al principio hemos ido más rápido porque tampoco hemos tenido ninguna pelea interesante, que normalmente en el main y el co-main nos solemos extender más, o si hay algún peleador que conocemos más así, pues algún hispano o algo más conocido, pero en esta cartelera pues hemos nos hemos tomado pues menos tiempo, hemos ido con más fluidez. Vamos con Alice Pereira y Hailey Cowan. Pereira a cuota 1,72 y Cowan a cuota 2,10. Pues está, la verdad que es una pelea de poco nivel y por eso es complicado también confiar en ninguna de las dos. Pereira es muy joven y aún está verde, pero eso también significa pues que tiene mucho margen de mejora, o al menos margen de mejora. Cowan parece que tiene más ventaja en el wrestling y en el control. En cuanto a Pereira, potencialmente arriba puede hacer más daño. Tiene buen físico para su edad. Y si solo es pelea pura striking, a priori es mejor. Todavía tiene tiempo para seguir aprendiendo y mejorando porque es joven. En su contra aún tiene mucho que pulir y aún no podemos saber qué nivel real tiene. La idea clave es que si mantiene una pelea de pie, de striking, debería de verse mejor que Cowan. En cuanto a Cowan, como os decía, veo el wrestling y el top control como mejor vía, como mejor mapa de ruta para ella. Y en su contra es que técnicamente, en cuanto a skills, en cuanto a recursos técnicos, también la veo muy, muy limitada. Y no encuentro muchas razones para poder confiar fuertemente en ella. Su pelea pasaría por derribos y por control, y no por intercambio. No le conviene intercambiar en el striking. Y bueno, esta es una conclusión, esta es una de las típicas peleas para pasar de largo, no apostar y ver desde la barrera, quedarnos con las palomitas a ver qué pasa. Pero bueno, que si tengo que deciros un pick puro, pues igual me voy a decantar por Pereira, por eso, porque es más joven y porque sí que creo que en el striking y en una pelea de pie tiene ventaja, que ya os digo, estoy diciendo el pick por decir, pero es una pelea para no entrar. Y eso, mi pick es Alice Pereira y probablemente fuese por decisión en ese potencial escenario. Pero ya veremos. Sigamos. Asamat Bekoev a cuota 1,18
contra Tresean Gore a cuota 4.75. Bekoev viene de una derrota fea, así que esto pues parece una oportunidad para redimirse. Gore sigue transmitiendo la sensación de que es un talento físico, un portento físico, pero con una carrera muy desordenada y poco fiable. Realmente este cruce parece más que está hecho para que Asamat pues recupere sensaciones y se redima de su anterior derrota. He visto en redes sociales a Gore decir como que ahora se lo había tomado más en serio, que anteriormente en su carrera no estaba siendo disciplinado, no se lo estaba tomando muy en serio. Claro, eso está bien si has hecho algunas peleas y dices, bueno, pues no estaba siendo disciplinado y me lo voy a tomar en serio. Pero el tema está en que el señor Gore llevaba ya, o sea, esto lo ha dicho como en este training camp o en esta preparación, pero es que llevaba ya desde 2022 en UFC 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 2 derrotas últimas, y la victoria fue contra Antonio Trócoli, que acordaros que es nuestro colega, que siempre le apostamos en contra porque decimos que está ya más a ser jugador de póker, aunque la otra vez nadie daba porque durara más de un asalto y en Londres y duró toda la pelea. Pero bueno, lo dicho, que cuando dices, vale, no me los voy a ser más disciplinado y tal, vale, si lo dices cuando llevas una pelea en UFC o 2, te lo compro, pero es que llevas 6. O sea, llevas 6 y ahora te das cuenta que tienes que ser más disciplinado y tomártelo más en serio después de 6 peleas. No me cuentes películas, ¿vale? Hay tiempo para hacer las cosas bien, no después de 6 peleas. Ahora sí, ahora me disciplino, va. Tarde, Agustín. Pues eso. En cuanto a Bekoev, más estable, más completo y con wrestling suficiente para poner a Gore en situaciones incómodas. Debería de poder controlar rounds, aunque no luzca demasiado, pero igualmente se los debería de llevar a base de control. Y en su contra es que tampoco podemos confiar al 100% en él, ya que a veces le hemos visto pues en peleas así un poquito más importantes o en ciertas situaciones donde tiene que dar la talla, le hemos visto pues quedarse corto y no terminar de estar al nivel. La idea clave es que si pelea serio, si pelea metódico, debería de ganar. En cuanto a Gore, a pesar de la caña que le he metido, de que a buenas horas dice que quiere ser disciplinado ahora después de 6 peleas, a pesar de eso, a su favor, pues tengo que decir que es un portento físico, que tiene mucho poder y atletismo, y te la puede liar si te conecta un golpe limpio, un golpe claro. Y en su contra, como os decía, ha tenido una carrera muy inconsistente, malas derrotas y esa sensación de que nunca ha terminado de asentarse. La idea clave es que necesitaría caos y daño temprano. Conclusión, cuota y pick. Gore tiene poder, pero no lo veo suficiente como para decantarme por él. Y aunque nos la puede liar porque tiene esa pegada y le he metido mucha caña, y después que le meta mucha caña es posible que me salga el tiro por la calle y que ahora vaya y gane por KO en el primer asalto o algo así. Pero si tengo que decidir, no por sensaciones o por emoción, sino simplemente analizando lo que hemos visto hasta ahora o analizando datos o analizando más la estadística, más que por sensaciones, pues me cuesta mucho no decantarme por Bekoev, que al final es el peleador más estable y más pues eso, más asentado. Aún así, bueno, tirarle por los loles y por las risas un stake pequeñito a cuota 4.75 a Gore, dependiendo de cuál sea tu estrategia total de apuestas. Si cuando haga toda la estrategia de apuestas veo que es una estrategia sólida, con los stakes bien repartidos y todo tal, pues solo por los loles o por las risas, a una cuota con un stake muy bajo y con muy poco dinero, me podría plantear hacerle una apuesta a Gore solo por las risas, pero ya os digo que el pick puro es
Bekoev. Y sí que de las cuotas altas que se pagan, pues a lo mejor el que de todas las cuotas altas de este evento, quizá el que tendría más posibilidades, más que las otras dos cuotas altas que hemos comentado, la que estaba a cuota 10 y la que estaba a cuota 7, el único que tendría de estas cuotas altas más probabilidades es Gore a 4,75 porque tiene pegada y la pegada siempre te puede cambiar la cosa rápido. Seguimos, ¿cuántas peleas nos quedan? Última pelea ya. Dione Barbosa contra Melissa Gatto. Dione Barbosa a cuota 1,76, Melissa Gatto a cuota 2,10. Esta es una pelea que realmente me falta más estudio. Como era la última, no me ha dado tiempo a ver el suficiente tape, las suficientes peleas, pero sí que os puedo decir un poquito. Es una pelea cerrada, una pelea igualada. Como os digo, me faltaría hilar un poco más de ver vídeo de archivo para tenerlo un poquito más claro. Barbosa ha competido bien contra nivel serio y Gatto, aunque tiene herramientas, pero llega con mucha inactividad. Creo que el mercado va bien encaminado poniendo la cuota ajustada. En cuanto a Barbosa, a su favor, boxeo funcional, competitividad y mejor ritmo recientemente. Ha demostrado que puede competir contra rivales serias. En su contra es que no siempre nos deja esa sensación de dominio claro. La idea clave es que si marca el ritmo y no cede demasiadas posiciones puede llevarse rounds. En cuanto a Melissa Gatto, buen pateo. Tiene recursos ofensivos si encuentra su distancia. Como underdog tiene herramientas para competir. Y en su contra veo demasiada inactividad y algunas dudas de a qué nivel va a estar competitivamente después de todo este tiempo que ha estado fuera. Que ha sido desde mayo de 2024, son prácticamente 2 años de inactividad, que esa pelea la ganó y antes venía de 2 derrotas. En cambio, Dione Barbosa viene de haber peleado, bueno, en agosto del 25, su última pelea, pero peleó también en abril del 25, donde ganó, y su última pelea la perdió. Bueno, no está en ninguna de las dos tampoco para tirar cohetes, pero Melissa Gatto pues llega con más inactividad. Pues eso, es una pelea que tengo que revisar un poquito más. Si simplemente miramos el valor en las cuotas, te podría comprar o te podría defender que sí, que Gato por la cuota de underdog, pero como pick pura, simplemente por el pick sin tener en cuenta la cuota, me voy a inclinar más por Barbosa. Ligeramente, me inclino ligeramente por Barbosa. No como de pasada, pero sí que la veo un poquito más favorita. Por lo tanto, mi pick es Dione Barbosa. Pues nada, hasta aquí está el análisis de hoy. Suscríbete al canal si no estás suscrito, siempre nos ven más gente de lo que están suscritos y eso es bueno. Mejor eso que tener un montón de suscriptores y que nadie te vea es pues sensación de que el contenido nuestro en este nicho pues va funcionando bien y aunque somos una audiencia pequeña y un nicho pequeño, pero somos fuertes, somos sólidos y todas las semanas mantenemos ahí buena visualización y buen engagement en este vídeo. Cualquier cosa o lo que sea, déjamelo en los comentarios, cualquier opinión o lo que tú vayas a apostar, o aunque sea para saludar, siempre os leo a todos tranquilamente. Y bueno, esta cartelera es una cartelera buena para pues hacer estudio
y trabajar un poco ahí en las cuotas. Hay peleas cerradas, hay varios favoritos que no me parecen tan favoritos como dice el mercado. Mi sensación aquí es que esta será, como muchos eventos, un evento de que habrá más valor en ser selectivos en las apuestas que vayamos a hacer, más que en hacer mucho volumen o querer entrar a todas las peleas o a demasiadas peleas. Y como os digo siempre, recordad que estos son los picks, pero si quieres ver exactamente lo que voy a apostar yo, tienes el acceso a mi VIP abajo. Recuerda que tienes también ahí el Instagram y el Telegram gratuito. Y nada, ahora esperaremos a ver qué tal salen los props y las líneas especiales, que seguramente el miércoles o así ya las estarán sacando. Y dependiendo de este análisis y cómo salgan las líneas especiales, pues completaremos la estrategia de apuestas en el VIP. Así que recuerda, si tienes cosas claras, pues está bien que vayas apostando, pero si aún no tienes del todo claro, espérate a que salgan las líneas especiales de, por ejemplo, pues duración, método de victoria, todo eso, porque igual ahí puedes encontrar oportunidades claras o oportunidades más fáciles, sobre todo pues si estás atento al principio, que siempre hay mejores cuotas para las especiales, ya que las especiales suelen variar más que las simples, porque el mercado tiene menos liquidez. Y nada, no mucho más que eso. Está todo dicho. Estaros atentos al canal y al Telegram gratuito, donde os aviso cuando voy subiendo vídeos, por si igual esta semana me da por subir algún vídeo más. Está comentando los últimos eventos de UFC o otros temas de apuestas, aparte de este vídeo semanal que siempre cumplimos con este vídeo religiosamente. Os veo en futuros vídeos. Que tengáis buena mañana, tarde, noche, allá donde estéis. Cuidaros y estad sanos y salvos.